Imagínate tu peor pesadilla. Vas caminando por una calle oscura y peligrosa de una ciudad provincial. Hace frío, es de noche, no hay nadie alrededor. Y de repente, un auto se detiene junto a ti. Sabes que subirte con desconocidos es mortalmente peligroso, pero te subes. ¿Por qué? Porque es un coche de la policía, y al volante está una persona con uniforme. Sonríe. No da miedo. Él te da una sensación de seguridad absoluta. Mikhail Popkov, teniente menor de la policía, un hombre de familia ejemplar, y el asesino serial más prolífico en la historia de Rusia. 83 asesinatos comprobados, superó a Chikatilo. Mató mujeres durante 20 años permaneciendo completamente invisible para el sistema, porque él mismo era parte de él. Pero ¿cómo hacer que una persona que ha matado a más de 80 personas lo cuente todo? ¿Cómo quebrar a alguien que conoce el sistema desde adentro? Hoy vamos a analizar las transcripciones y los materiales del caso de Mikhail Popkov. Vamos a analizar los trucos psicológicos y el duelo intelectual en el que el investigador hizo que el monstruo hablara. A Popkov lo buscaron durante 20 años. Lo atraparon no gracias a una deducción genial, sino gracias a la ciencia. En los cuerpos de las víctimas, los forenses encontraban rastros de esperma. El asesino tenía una rara anomalía genética. La investigación dio un paso sin precedentes. Tomaron muestras de ADN de 30.000 policías de la región, tanto retirados como en activo. Análisis Popkova совпал. Lo detuvieron en un tren cuando iba a Vladivostok por un auto nuevo. Y aquí es donde empieza lo más interesante, la primera etapa del interrogatorio. Presten atención a su comportamiento en los primeros materiales del caso. Типичный пойманный преступник паникует. Se confunde, lo niega todo con espuma en la boca. Popkov, según los informes de los agentes, se comporta absolutamente relajado. Más tarde, los investigadores llamarán a esa calma fría y a sus ojos vacíos una mirada de reptil. Él está seguro de que es más inteligente que todos en esa habitación. Como ex policía, sabe que la confesión es la reina de las pruebas, pero el ADN es una sentencia. Cuando le ponen los resultados de ADN sobre la mesa, Popkov hace un movimiento calculado. Confiesa, pero solo 3 asesinatos. ¿Por qué solo 3? Esa es una táctica clásica de los asesinos seriales que conocen la criminología. Le da un hueso a la investigación. Él solo admite aquellos episodios donde sus rastros biológicos son una prueba irrefutable. Los otros 80 cadáveres planea llevárselos a la tumba. El investigador Artyom Dubinin recordaba: él se quiere mucho a sí mismo. Se considera muy inteligente. En los primeros interrogatorios, él se sentaba y calculaba mentalmente hasta el último centavo cuánto le pagarían de pensión policial en la cárcel. La investigación logró probar 22 asesinatos. En 2015, Popkov recibe cadena perpetua. El caso está cerrado. La sociedad puede dormir tranquila. Pero la investigación, el investigador de casos especialmente importantes, Yevgeny Korchevsky, entendía: 22 es solo la punta del iceberg, hay muchas más muertes. Y Korchevsky comienza su propio juego. Para que el maniático hable después del juicio, cuando ya no tiene nada que perder, hay que romper sus barreras de defensa. No con presión, sino con comprensión. Korchevsky aplicó lo más avanzado de la psicología criminal. Los asesinos seriales construyen poderosas defensas psicológicas. Si el investigador grita, acusa o muestra repulsión, el criminal se cierra. Korchevsky eliminó las emociones. Nunca llamó a Popkov maníaco, monstruo ni animal. Hablaba con él como con un colega. Tú y yo somos del sistema, Mikhail. Hablemos como profesional a profesional. Según los recuerdos de los agentes, en ese momento apareció una ligera, casi imperceptible sonrisa en el rostro de Popkov. Por primera vez en mucho tiempo se sintió cómodo. Le halagaba que un importante investigador de Moscú le consultara como a un experto. El interrogatorio se convirtió en una charla rutinaria entre dos agentes, discutiendo casos antiguos sin resolver. Todo asesino serial tiene una justificación. Un día, Popkov encontró condones usados en casa. Desde ese momento perdió la cabeza. Se inventó una misión. Es un limpiador. Mataba a mujeres que, según su retorcida opinión, se comportaban de manera inmoral. Bebían, se subían de noche a autos ajenos. ¿Cómo usó esto el investigador? Korchevsky no discutió con ese disparate. Aceptó el sistema de valores del maniático. La pregunta fue formulada de tal manera que confirmara el estatus de Popkov como juez, y el maniático empezó a abrirse. Anhelaba contar cómo era él quien decidía los destinos. Si Korchevsky hubiera dicho: eres un cobarde patético que mata a mujeres débiles y borrachas, Popkov se habría quedado callado para siempre. Pero Korchevsky lo escuchaba como a un filósofo. Korchevsky notó un detalle aterrador. Popkov tenía una memoria eidética, fotográfica. Los crímenes estaban grabados en su mente como una película en cinta.
El investigador empezó a llevar al maniático a los lugares de los crímenes de hace 15 años, y aquí se activó el detonante. Popkov recordó todo. El color de los zapatos de la víctima que compraron en el puesto en 1997 y exactamente dónde están las cosas. Para el asesino que está sentado en una celda solitaria de concreto, los recuerdos son la única manera de volver a experimentar la sensación de poder absoluto. Al salir al bosque para los experimentos de investigación, Popkov volvía a sentirse como un dios. Guiaba a la policía, indicaba dónde cavar, disfrutaba de eso. Y el investigador Korchevsky convirtió esas salidas en una especie de vacaciones para el maniático, a cambio de la verdad. La presa se rompió. Popkov, que al principio negaba todo, empezó a escribir confesiones en masa. Se sentaba en la celda y con letra tranquila describía metódicamente decenas de nuevos asesinatos, por cigarrillos, por té, por la oportunidad de hablar con el investigador. Reveló otros 10 cadáveres, luego otros 20, luego otros 30. La primera vanidad. Entendió que podía entrar en la historia como el asesino en serie más grande de Rusia. Para su ego hipertrofiado, eso fue un triunfo. Segundo, la impunidad. En Rusia no hay pena de muerte, ya recibió cadena perpetua, las matemáticas son simples. No importa cuántas sentencias nuevas le den, no puede ser peor. Y tercero, lo más importante, escapar del régimen. Una colonia para condenados a cadena perpetua es un infierno en la tierra. El movimiento solo encorvado, con las manos detrás de la espalda. 23 horas en la celda. Mientras se llevan a cabo los juicios y nuevas investigaciones, Popkov está en un centro de detención preventiva común en Irkutsk. Ahí el régimen es más suave. Ahí se puede ver la televisión, leer libros, fumar e ir al bosque para experimentos de investigación. Al confesar los asesinatos poco a poco, simplemente se compraba una vida cómoda. Lo más aterrador en las transcripciones de Mikhail Popkov es la ausencia del propio monstruo. Al leer su testimonio, esperas las palabras de un psicópata gruñendo, un villano astuto al estilo de Hannibal Lecter. Pero frente a ti está el texto de una persona común y aburrida. Él describe cómo desmembraba a las mujeres como si estuviera leyendo el manual de un microondas. Bueno, yo la corté con un hacha, ni una pizca de emoción, ni una gota de remordimiento en el papel. Simplemente un problema técnico que había que resolver. El investigador Yevgeny Korchevsky, el hombre que se metió en la mente del asesino más aterrador de la actualidad, resumió este duelo intelectual en una de sus entrevistas. ¿Qué es lo más importante para una persona en la vida? Ser necesario para alguien. ¿Y qué le espera en la cárcel? Nada. Él buscaba comunicación, no es un monstruo de película, simplemente es una máquina, una cinta transportadora de muerte. 83 víctimas comprobadas y 3 sobrevivientes. Mikhail Popkov sigue en la cárcel. Y los investigadores están seguros. Él todavía no ha contado sobre decenas de otras mujeres. Él las guarda como moneda de cambio para el próximo año volver a confesar, tomar té con el investigador e ir al bosque. Porque los monstruos no se esconden debajo de la cama. A veces llevan uniforme de policía y te sonríen desde el volante.